Bienvenidos a un nuevo puesto de ranking. Bienvenidos al puesto 195. Recordemos que hasta ahora estos son los puestos anteriores. A medida que va avanzando este ranking se va poniendo cada día más y más interesante. Les recuerdo también que el puesto en el que ubico los países es sumamente personal. Lo que no es personal es la información que me brindo en cada video. El país que les voy a hablar el día de hoy parece sacado de una película de misterio. Tiene una historia que nadie conoce, con una cultura de las más impactantes y extrañas que existen. Un país, como para arrancar fuerte, un país que no solo fue uno de los mayores centros de comercio de esclavos de la historia, sino que es la cuna de algo que al día de hoy sigue generando miedo y fascinación en muchas partes del mundo. Porque este país no es solo un lugar pobre y olvidado de África. Este país es la cuna del vudú. Y no es el típico vudú de la versión Hollywood con muñecos y alfileres. Estamos hablando del verdadero vudú de África, el que mueve masas, el que todavía domina la vida de millones de personas, el que es considerado una religión oficial en este país. Pero lo más impactante no es eso. Lo más impactante es que, a pesar de que el vudú es visto como algo oscuro en muchos lugares del mundo, en este país es todo lo contrario. Acá no es un mito, no es un tabú, no es algo que se esconde. Acá el vudú lo podés encontrar en las calles, en los mercados, en las casas, en ceremonias públicas. Y lo que se hace en esos rituales es algo que la mayoría de la gente ni siquiera se imagina. Porque este país no solo es conocido por eso, sino que tiene una historia brutal. Está marcada por imperios poderosos, traiciones, guerras y un pasado que lo sigue persiguiendo hasta el día de hoy. Porque este país fue clave en uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad. Un capítulo que no terminó con la abolición de la esclavitud, sino que todavía tiene consecuencias en la actualidad. ¿Cómo es posible que un país con tanta historia, con tanta cultura, con tanta influencia en la identidad de millones de personas en el mundo, termine en este puesto muy abajo en el ranking? ¿Qué pasó? Para después de haber sido un imperio, este país termina hundido en la pobreza, termina en el olvido. La respuesta es mucho más impactante de lo que parece. Este país no solo tiene una historia oscura, y no estoy hablando del color de piel de su gente, sino que todavía hoy su población sigue atrapada en un sistema que no les da ninguna salida. Imagínate vivir en un lugar donde el pasado pesa más que el futuro, donde lo que hicieron generaciones atrás sigue marcando el destino de cada persona. Acá la pobreza no es solo falta de dinero, es falta de opciones, es falta de recursos, es falta de caminos para salir adelante. Porque por más que en la historia este país haya sido un imperio con poder, hoy la realidad es otra. No hay oportunidades reales, no hay industrias fuertes, no hay una economía que le dé a la gente la posibilidad de elegir qué hacer con su vida. Por eso miles de personas terminan dependiendo de la religión, de rituales, de creencias que les prometen un destino mejor, pero que muchas veces solo los mantienen en el mismo lugar. Y eso no solo pasa en este país. En todo el mundo hay personas atrapadas en un sistema que no los deja avanzar. Quizás no en pobreza extrema, pero sí en una vida que no eligieron. Un trabajo que les agota, un sueldo que no alcanza, horarios que no pueden cambiar, y lo peor es que muchos ni siquiera saben que hay otras opciones. Yo se lo puedo contar porque lo he vivido en primera persona, y por eso he creado la llave del mundo, para que cualquiera que quiera salir de esa trampa lo pueda hacer. Ahí les enseño cómo generar ingresos online, cómo dejar de depender de un país, un jefe o un gobierno y cómo construir una vida donde vos tengas el control. Además, hay muchísimo contenido de desarrollo personal, de productividad que te va a servir para todas las áreas de tu vida, así como también una comunidad que está en la misma que vos y que te va a servir para tener prácticamente ayuda 24/7 los 365 días del año. Si querés saber más información, como siempre te dejo el link de la llave del mundo en la descripción. Volviendo a este país, hay algo más que lo hace único. Algo que no solo tiene que ver con su pasado, sino con su presente. Porque este país esconde un secreto que, aunque pocos conocen, sigue teniendo un impacto enorme en la cultura y en la historia de todo un continente. Algo que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe. Pero este país no solo es conocido por su pasado. Hoy en día todavía esconde algo que lo hace único en el mundo. Algo que no tiene que ver con la pobreza, ni con la corrupción, ni siquiera con su historia de esclavitud. Tiene que ver con una tradición que sigue viva y que genera más miedo que respeto. Porque este no es un país cualquiera. Este es el lugar donde el vudú no es una superstición ni una leyenda urbana. Acá es una religión oficial, practicada por millones de personas con templos,
con ceremonias, con rituales que la mayoría del mundo no puede ni siquiera imaginar. Y no estamos hablando de una práctica escondida o algo que la gente hace en secreto. Acá el vudú es parte del día a día. Es común ver mercados donde se venden cráneos de animales, muñecos, amuletos y todo tipo de objetos que supuestamente tienen poder espiritual. Lo más impactante es que, a diferencia de lo que Hollywood muestra en las películas, el vudú no es solo magia negra. Para la gente de este país, el vudú es un sistema de vida. Es algo que rige el destino de las personas, que influye en la política, en la justicia, en la economía. No se toman decisiones sin consultar a los sacerdotes vudú. No se hacen negocios sin hacer ofrendas. No se gobierna sin el permiso de los espíritus. Pero hay algo todavía más turbio, porque este país no solo es la cuna del vudú, sino que también es el hogar de uno de los mercados más extraños del mundo. Un mercado donde lo que se vende no son frutas, no son productos de primera necesidad. No es tecnología. Se venden cosas que pocos se animarían a tocar. Animales muertos, partes del cuerpo disecadas, pócimas con ingredientes imposibles de rastrear. Todo bajo la creencia de que le puede cambiar la vida a todo aquel que usa este tipo de cosas. Y si todo esto te parece raro, espera a escuchar lo que sucede cuando alguien rompe las reglas del vudú. Porque en este país hay castigos que poco tienen que ver con la ley. Castigos que van mucho más allá de lo que cualquier tribunal pueda llegar a imponer. Castigos que supuestamente no dejan huellas visibles, pero que según los locales son más efectivos que cualquier condena. Y la pregunta es, ¿qué pasa cuando una nación entera cree que el destino de su gente está en manos de fuerzas invisibles? Lo más impactante de este país no es solo que el vudú sea una religión oficial. Lo más impactante es el nivel de poder que tiene sobre la gente. Porque acá no es solo una creencia, es una estructura de poder que controla la vida de millones. No importa si sos político, empresario o una persona común. Todos están atados a este sistema de alguna forma u otra. Y cuando decimos que el vudú manda, no es exageración. Hay líderes religiosos que tienen más influencia que los propios gobernantes. En algunas regiones, sus palabras valen más que las leyes. Si un sacerdote vudú dice que alguien está maldito, dalo por hecho de que esa persona va a ser rechazada por la comunidad. Puede ser incluso expulsada de su familia o incluso constantemente ser atacada por miedo de que su presencia traiga alguna desgracia. Pero hay algo todavía más oscuro. Algo que no se habla mucho fuera de este país, pero que todavía sigue ocurriendo. Hay personas que creen en ciertos rituales para atraer la riqueza, así como también la salud y el poder. Y para esos rituales se necesitan sacrificios, algunos de animales y otros de humanos, así como lo escuchaste. No estamos hablando de algo sacado de una película de terror. Hay casos documentados de personas desaparecidas en circunstancias, digamos, sospechosas. Hay investigaciones sobre niños secuestrados que nunca vuelven a aparecer. Y aunque oficialmente, obviamente el gobierno lo va a negar, la realidad es que las personas saben lo que ha sucedido ahí. La gente sabe que hay cosas que es mejor no preguntar, que hay lugares donde es mejor no ir, que hay prácticas que es mejor no cuestionar. Pero lo más increíble es que a pesar de todo esto, este país sigue funcionando, sigue adelante, sigue atrapado en la modernidad, sigue con una tradición que nunca desapareció. Un país donde el pasado sigue marcando el presente y donde lo imposible es parte de la vida cotidiana. Pero la pregunta es, ¿puede un país seguir avanzando cuando tiene creencias tan fuertes ligadas a creencias ancestrales? ¿Puede una nación salir de la pobreza en la que se encuentra si toda la población sigue ligada a las mismas reglas que hace siglos atrás? La respuesta la sabemos todos. Lo que no hay duda es que esta es una de las naciones más peculiares del mundo. Y su historia todavía no terminó. Este es un país donde el pasado y el presente se mezclan de una manera que casi no existe en otra parte del mundo. Un lugar donde las tradiciones tienen más peso que las leyes, donde la política se decide en rituales y donde el destino de las personas parece estar escrito antes de que nazcan. Pero lo más loco de todo esto es que a pesar de esta situación, la gente sigue viviendo con su vida como si todo fuese normal. Para ellos, este es el orden natural de las cosas. No se cuestiona, no se debate, simplemente se acepta. Y eso es lo que hace que este país siga atrapado en su propia historia. Porque no se puede avanzar si las reglas nunca cambian. Este es un país con un pasado de imperios, de comercio, de conflictos y de creencias que todavía siguen firmes hasta el presente. Un país donde la pobreza y la modernidad conviven con una de las religiones más antiguas y temidas del mundo.
un país que a pesar de todo sigue siendo un misterio para la mayoría de la gente. Y ahora llegamos al momento en que vamos a anunciar de qué país estuvimos hablando en todo este momento. Hoy, en el puesto 195, tenemos a Benín. Déjame en los comentarios, seguramente poco sabías de este país que tan poquito se suele conocer a nivel mundial. Me juego la cabeza también que muy poca gente debe haber adivinado el nombre de este país. Suscríbete, así no te perdés los próximos puestos de este ranking que cada día se pone más picante. Por si te perdiste alguno de los puestos que ya hemos tratado antes, te dejo acá la lista de reproducción y nos encontramos en la próxima ocasión. Nos fuimos.